Hoy vamos a estar teniendo otro subtítulo de el tema principal, que es la divinidad, la deidad o la unicidad de Dios. El subtítulo de hoy va a ser el nombre de Dios, o podemos ponerle ¿cuál es el nombre de Dios? Ese va a ser el nombre de nuestro subtítulo del día de hoy. Gloria a Dios. Antes de comenzar, a ver si hermano Toñito, hermano Johnny, me busca un texto. Recuerda cuando, no sé si fue Moisés o Josué, que mandaron a reconocer la tierra donde había gigantes, pero dice que ahí habitaba el cananeo, el amorreo, el totatao. ¿Se recuerda el texto? Búsquemelo por favor, si lo podemos encontrar antes de que comencemos nuestro estudio. Va a ser muy importante ese texto. No me acuerdo yo muy bien si fue de Josué, donde mandan a reconocer la tierra. Recuerda que mandaron unos espías a que reconocieran la tierra y luego vienen con un informe pésimo. ¿Fue a Moisés, hermano, a quien le traen el informe? Porque Josué también vuelve a mandar unos espías, pero Josué manda dos, ¿verdad? A ver, búsqueme donde mandó Moisés los espías, en donde dice que la tierra en donde habían entrado era una tierra que se tragaba a los moradores. Búsquemelo, eso me lo encuentro. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es el subtítulo del día de hoy. No vamos a ver muchos textos, más bien quiero hacerle un poquito de historia para que podamos entrar y podamos comprender más acerca del origen del nombre de Dios. Un nombre compuesto, porque en verdad el nombre de Dios no se podía pronunciar. ¿Tiene el texto por ahí o no, hermano Antonio? Yo estaba buscando en Josué 1, que es donde comienza Lo que me importaba era saber el nombre de los pueblos que habitaban ahí. Ya ve que dice que entraron a Canaán, pero que ahí también habitaba el amorreo, el eteo, el jebuseo, el jereseo, el jerezano, no sé si es Zacatecas. Bueno, si lo encuentra, me lo dice. Por lo pronto quiero que ponga atención en esto, en lo que le voy a empezar a narrar. Todos nosotros conocemos, hermano, que el pueblo de Dios se llama Israel, pero también se llama el pueblo judío y también se le llama el pueblo hebreo. Pero ese va a ser un estudio aparte que me interesa mucho. ¿Por qué se le llama judío? ¿Por qué se le llama hebreo? ¿Y por qué se le llama israelita, verdad? ¿Es el pueblo israelita, el pueblo judío o el pueblo hebreo? Hoy vamos a ver solamente por qué se le llama el pueblo hebreo. ¿Lo tiene hermano Johnny? Sí. Es número... Números que números 12. Es 12:22. A ver, vamos a buscar ese texto, hermanos. Números 12:22. A ver qué dice ahí. Dice: fueron por el Negev y llegaron a Hebrón. Allí habitaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, descendientes de Abraham, Anak. ¿Sí es eso?
Después llegaron al arroyo de Escol, ahí cortaron una rama con un racimo de uvas, la cual llevaron entre dos en un palo. También tomaron granadas e higos. A aquel lugar llamaron arroyo de Escol por el racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Amén. Ese es uno que es concordancia del otro. ¿No será el capítulo 13? A ver, hermano Antonio. Es cuando van a reconocer la tierra de Canaán. 13 es... La tribu de Rubén, Samuel, No. Es que los primeros versículos dice todos los siglos. De cada tribu, ¿cuántos van? Si no, lo que queremos saber es cuando se encuentran ya con la tierra que dicen, y encontramos ahí que habitaba también el Jebuseo, el Cananeo. Entonces cuando ellos traen el reporte, ¿no? Sí. Bueno, si no lo encuentran no importa, vamos a continuar. Fíjese bien. Entonces dije que el pueblo de Dios es llamado el pueblo israelita. Es llamado también el pueblo, se llama pueblo judío. Y se le llama también el pueblo hebreo. Recibe 3 nombres, pero hoy quiero tocar solamente el nombre de hebreo. ¿Por qué se le llama hebreo? ¿Cómo fue su trayectoria? Porque de ahí depende mucho que nosotros comprendamos cuál es el nombre de Dios. Fíjense bien. Ubique su Biblia por ahí en el capítulo 11 de Génesis. Génesis capítulo 11, 11:31. Alguien léamelo claro y fuerte, hermano. Toda la palabra la leemos en el nombre precioso de Jesús. ¿Es 11, 13? 31. 11:31. Amén. El nombre de Jesús dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. A ver, hermano Johnny. No, creo que sí. Es cuando ya están dando el informe. El informe, sí. Sí, es números 13 Apúntelo, hermano. Números 13. de 29, bueno, desde el 26, pero el que usted dice es el 29. A ver. 28 y 29 dice: solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac. Amelec habita en la tierra del Negev, y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Fíjense bien. Apúntelo ahí para cuando necesitemos el texto. Lo que me interesa es que hagamos un énfasis de los pueblos que habitaban cuando ya entraron a Canaán. El texto que nos acaba de leer la hermana Alejandra nos empieza a narrar el principio de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra prometida, la tierra de Canaán, en donde fluiría la leche y la miel. Pero el texto que estamos leyendo con el hermano Johnny, estamos mirando ya muchísimos años después, cuando ya Moisés es el que va a entrar a la tierra de Canaán. Dios tuvo muchos intentos en que su pueblo tomara esa tierra llamada Canaán. Y comienza el intento con Abraham, a quien le prometió esta tierra. Por eso leímos el capítulo 11, el verso 31 del libro de Génesis. Quiero que usted se enfoque bien en la última parte. Ahí va a ser la segunda parte donde dice:
y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es la segunda parte del versículo 31. ¿Ya lo ubicó? Lea de todo, pero cuando llegue ahí, a donde dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Ya lo ubicó? Sí dice así, ¿verdad? Bueno, subraya ahí ese. Salió de Ur de los Caldeos. Le explico por qué me interesa que veamos de ahí. Hay mucha controversia ahorita, hermano, principalmente en los movimientos mesiánicos. ¿Ha oído hablar de los movimientos mesiánicos? Bueno, hay unos mesiánicos, judíos mesiánicos, que verdaderamente están intentando comprender las Escrituras. Pero hay otro movimiento de judíos mesiánicos que lo único que están persiguiendo, hermano, es de confundir a la gente, obviamente también con las Escrituras. Y ellos dicen que si una persona no conoce el hebreo, que no puede pronunciar el nombre de Dios, y al no poder pronunciar ni conocer el nombre de Dios, entonces estas personas de ninguna manera pueden ser salvas. Incluso hay muchos de estos movimientos mesiánicos que están convirtiendo los cultos que nosotros conocemos como cristianos, todo lo que es la liturgia de un culto cristiano. Liturgia se le llama a todo lo que se hace aquí: la música, el leer la Biblia, el cantar un canto, el recoger la ofrenda. A todo esto se le llama liturgia. Entonces, todo ese movimiento mesiánico falso, vamos a nombrarle así, están convirtiendo absolutamente todo el servicio que se hable en hebreo, porque dicen que si no se habla el idioma de Dios, porque dicen que Dios le habló a Moisés en hebreo, que Moisés hablaba hebreo, que incluso en el Nuevo Testamento todas las escrituras estaban escritas en hebreo, se hablaba en hebreo, se predicaba en hebreo, lo cual es totalmente falso. Por eso quiero yo que comencemos a ver de dónde procede no solamente el pueblo hebreo, y si la palabra hebreo corresponde a una nación, corresponde a un pueblo o corresponde a una lengua, porque ni siquiera idioma es una lengua. Por eso ahí estamos viendo en el verso 31 donde dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Esto, fíjese, cuando nosotros no estudiamos, nosotros pensamos luego en Abraham y nos remontamos, bueno, pues Abraham, el primer hebreo, junto con Lot y junto con todos los que salieron de ahí, son hebreos, y no es verdad eso. Vamos a ver dónde nace el hebreo, por qué se les llamó hebreos. Lo que sí quiero decirle, para contrarrestar lo que dicen los mesiánicos, que Abraham fue uno de los primeros hebreos, que la cosa sí es verdad, que fue uno de los primeros hebreos, pero no hablaba hebreo. Fíjese bien, según el verso 31 del capítulo 11 de Génesis, dice, hermano, que el padre de Abraham, comenzamos con el verso 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. ¿Quién era el padre de Abraham? Taré. ¿Y ellos dónde vivían según la segunda parte del verso 31? ¿Salieron de dónde? De Ur de los Caldeos. Fíjese, sorpresa, ¿no? Tanto el padre de Abraham como la descendencia de Abraham, la primera, sus hermanos, eran caldeos. Por lo tanto, ellos hablaban la lengua caldea. Ahora fíjese, si usted comienza a leer todo el capítulo 12 de Génesis, ahí nos narra cuando Abraham sale de Ur, precisamente de los caldeos. La tierra de los caldeos y Ur de los caldeos se encontraba en un lugar que se llama Mesopotamia. Ya lo habíamos visto en algún tiempo. La palabra Mesopotamia viene de dos vocablos, que es meso y pótamos.
Meso quiere decir como un valle, una meseta. Hipótamos quiere decir regado por un río. Eso quiere decir una meseta regada por un río. ¿Y cuál era ese río que regaba esa meseta de uno de los caldeos o de Mesopotamia? Era el río Éufrates. Que viene siendo en donde se encontraba, según los eruditos, el huerto del Edén. Pero bueno, Dios le ordena a Abraham salir de ahí, de su tierra. ¿Cuál era la tierra de Abraham? Ur de los caldeos. Tome muy en cuenta eso, póngale ahí en sus notas. ¿De dónde salió Abraham? Y luego ya le pone de Ur de los caldeos. Le doy chance para que usted lo apunte. Todo lo que estamos explicando es para sacar consecuencia de que Abraham originalmente no hablaba hebreo. Vamos ahorita a ver dónde se originó el hebreo. Abraham salió de Ur de los caldeos. Póngala ahí. Por lo tanto, Abraham hablaba la lengua caldea. Lengua caldea. Va a estar muy interesante el estudio del día de hoy. ¿Ya terminó de apuntar? Acompáñame por favor en el capítulo 12 de Génesis. Alguien que tenga buena voz y buen pulmón, póngase de pie y comience a leer el capítulo 12 hasta el verso 5. 5 versos del capítulo 12 de Génesis. Amén, en el nombre de Jesús. Dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Amén. A tierra de Canaán llegaron. Alguien léame Génesis 13, 12. En el nombre de Jesús, palabra de Dios se lee. Génesis 13, capítulo 12. Amén. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Hasta ahí. ¿Qué dice ahí? Abraham acampó en la tierra de Canaán. Ok. Fíjese bien. Hasta ahí está bien, hermano. Sale Abraham de Caldea, ¿verdad? De Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y se dirigió hacia Canaán, en donde habitó. Pero fíjese, había un río que dividía esa tierra de Mesopotamia, en lugar de los caldeos, de Ur de los Caldeos, donde salió Abraham. Ahí estaba el río Éufrates. Pero del otro lado del río Éufrates, en donde iba a ser la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a su descendencia, ahí habitaban, ya había otros pueblos, que son los pueblos que nos acaba de mencionar el hermano Johnny. Póngase pie, hermano Johnny, y dígame cuáles eran los pueblos que habitaban ahí. Lleve la historia en su mente. Sale Abraham de Ur de los Caldeos, y esa tierra de los caldeos era parte de Mesopotamia, y esa Mesopotamia estaba dividida por un río, que ese era el río Éufrates. Tenían que cruzar ese río para poder llegar a la tierra de Canaán, pero ellos no sabían que allí había ya otros pueblos, que eran ¿quiénes, hermano Johnny? Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes,
Y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar, a la ribera del Jordán. Fíjense, todos los pueblos que habitaban al otro lado del río Éufrates, ya estaba habitada la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Obviamente, recuerde usted que tanto Abraham como Josué, como Moisés y todos los que intentaron posesionarse, o ¿cómo podemos decir?, tomar lo que Dios les había prometido, tuvieron que luchar, ¿verdad? Todos ellos tuvieron que luchar. Entonces, hermano, llega el momento en que Abraham cruza ese río. Abraham fue el primero en la historia del pueblo que se le llama hebreo. Ahorita lo vamos a ver por qué se llama hebreo, que cruzó ese río. Cuando cruzan ese río, hermano, los pueblos que habitaban de aquel lado, ellos lo consideraban el río como una frontera, a tal grado de que cuando cruzaba algo, comenzaban a gritar inmediatamente, Ibrim, 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 como una alerta. Esta palabra Ibrim quiere decir un forastero, un asaltante, un malhechor o un invasor de su tierra. Entonces la palabra hebreo viene de un vocablo Ibrim, que quiere decir forastero, invasor. Son las dos palabras más apropiadas, forastero o invasor. Para los pueblos que habitaban del otro lado del río Éufrates, tanto como Abraham como los que cruzaron con él estaban considerados como unos asaltantes, porque así consideraban todo aquel que cruzaba ese río. Haga de cuenta, como cuando nuestros hermanos mexicanos, centroamericanos de otro lugar, cruzan el río Bravo, que es el que divide parte de Texas, Reynosa, todo eso, y México. Cuando cruza un indocumentado o un mexicano ese río, inmediatamente ya de este lado se le llama indocumentado, mojado, y vaya usted a saber qué más. Entonces, el término hebreo era un término despectivo que se le llamaba a todo aquel que cruzaba ese río, como ahora se le llama a la espalda mojada, al indocumentado, al inmigrante. Era exactamente el mismo término que se le daba a todo aquel que cruzaba el río Éufrates. Entonces, de ahí procede el nombre de hebreo. Era el pueblo hebreo, el pueblo invasor. No es un pueblo, una palabra bonita, no es una palabra que se usaba con desprecio para nombrar a todo aquel que cruzaba ese río. Entonces Abraham y su pueblo cruzaron ese río, hermano, para ir a la tierra de Canaán. Entonces, fíjese bien, ahí se queda mucho tiempo Abraham, su descendencia. Pero hubo un tiempo, hermano, en el capítulo 12, vaya al capítulo 12 de Génesis. Ya Abraham estando en la tierra de Canaán, sucede que ahí comienza a llegar una hambre terrible por esas tierras. Según el capítulo 12, en el verso 10 del libro de Génesis, hermano, hay una hambre muy grande, a tal grado de que Abraham y su descendencia que ya había tenido en ese tiempo tienen que huir a Egipto para poder librar esa hambruna. Ya ubicó el capítulo 12 de Génesis, verso 10. Bueno, ahí en ese verso 10 nos dice que hubo entonces una hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Lo que quiero darle a entender, hermano, es una cosa, fíjese. Abraham cruza el río, ahí se encuentra con otros pueblos, se mezclan con estos pueblos, tanto culturalmente como en idioma, costumbres.
viven un tiempo, se van a Egipto, después que pasa el hambre regresan otra vez a Canaán, en donde permanentemente hacen su morada. Existían ahí todos esos pueblos que le mencionó el hermano Johnny. Esos pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses. Hermano, llegó el tiempo, hermano, que llegan a contagiar esos pueblos que vivían del otro lado del río Éufrates. Llegaron a contagiar al pueblo que se multiplicó en grande manera, el pueblo de Abraham. Los contagiaron culturalmente. Las mujeres empezaron a vestir de la misma manera que se vestían los cananitas, los jebuseos, los heteos, todos los que vienen. Incluso, fíjese bien, el pueblo de Dios comenzó a mezclarse también en la adoración de varios de los dioses del amorreo, del eteo, del jebuseo. Pero toman de ahí, hermano, nombres, fíjese bien, toman nombres cananitas, toman nombres de aquellos pueblos paganos, a tal grado de que cuando ellos ya se establecen como una nación, se vinieron contagiados de nombres paganos, de cultos paganos, tradiciones paganas, a tal grado de que cuando Dios ya comienza a revelarse a Abraham y a su pueblo como una nación, todavía ellos no conocían exactamente cómo Dios obraba, quién era Dios. Acuérdense que estamos en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, de los inicios. La Biblia, hermano, escrita originalmente en hebreo, todos los primeros nombres que son dedicados o que se usan para denotar el nombre de Dios, como por ejemplo Elohim, Eloah, El Shaddai, todos los nombres que se derivan de Elohim, Eloah, Eloam, todos esos nombres no son nombres que proceden de un origen divino. Todos son esos nombres que adoptaron el pueblo hebreo de los pueblos que vivían al otro lado del río Éufrates. Por lo tanto, su origen de estos nombres, tanto Elohim, Eloah, El Shaddai, todos esos son nombres de origen pagano. Qué sorprendente, ¿verdad? Y nosotros tenemos el Eloah, Elohim, el León, el Elión. Luego, en la siguiente parte de nuestro estudio, que es la semana que entra, le voy a traer el nombre de todos los nombres que se usan y que los toma uno como nombres sagrados, pero en realidad no lo son. Esos son nombres compuestos, pero el origen de ellos son de origen pagano. Bueno, cuando el pueblo de Dios cruza el río y se empiezan a mezclar con aquellos pueblos paganos, hermano, Abraham les enseña su lengua caldea a los que hablaban lengua cananea, y ahí se mezclaron otros pueblos. Con el paso del tiempo, hermano, ya no se hablaba ni caldeo ni cananeo, sino se hace una mezcla entre 2 o 3 lenguas, tanto caldea, cananea y otra lengua, no recuerdo cuál fue la otra, y de ahí da origen a una nueva lengua, que es la lengua hebrea. Póngase bien listo, Dije que el origen de la lengua hebrea es la mezcla de la lengua que hablaba Abraham, que era la lengua caldea, con la lengua cananea y otros pueblos que hablaban otras lenguas en ese tiempo. De ahí nace, hermano, el hebreo. A este hebreo, ya en el tiempo muy moderno, como en el tiempo de Jesús, vamos a decir esto para ubicarnos en alguna fecha,
A este hebreo se le llama paleohebreo. Apúntelo. Al primer hebreo que se originó de la mezcla, estoy dictando, al primer hebreo que se originó fue de la mezcla de la lengua caldea, cananea y otras lenguas. Creo fueron tres exactamente: la cananea, la caldea y otra lengua de otro pueblo. Cuando se comienzan a mezclar estas lenguas, hermano, surge de ahí ese idioma hebreo. Y póngale, a este hebreo se le llama paleohebreo. Paleohebreo, que quiere decir hebreo antiguo. Se le llama paleohebreo. Paleohebreo, que quiere decir hebreo antiguo. Obviamente, hermano, pasaron mucho tiempo y el idioma hebreo, después del paleohebreo, sufrió varios cambios. Cuando Abraham conoce a las otras lenguas, se forma en lo que es el paleohebreo. Eran ciertas letras con ciertos sonidos, una combinación de letras de una cultura con pronunciación de otra cultura. Pero llega el tiempo en que se perfecciona el hebreo. Entonces a esta etapa se le llama hebreo arameizado. Póngale, el otro hebreo que se perfeccionó con el tiempo se le llamó hebreo arameizado. Luego en otro estudio le voy a explicar exactamente por qué. Es muy larga la historia, no difícil, pero larga. Pero me interesa darle solamente el extracto, para que usted vea, hermano, el origen de los idiomas bíblicos. Ok. Fíjense bien. Entonces nos quedamos ahí con Moisés cruzando el río, se encuentra con otros pueblos, de ahí surge el hebreo. Pero entonces llegamos, hermano, al tiempo de Jesús, que habían pasado aproximadamente 4,000 años, más o menos. Fíjense bien, pasan 4,000 años más o menos en donde se sigue hablando ese hebreo por muchas regiones. No era el idioma oficial de todos los pueblos. Cada pueblo tenía su propia lengua, pero la lengua que adoptó el pueblo de Dios, que en ese momento surgía ya con el nombre de pueblo hebreo, adoptan esta lengua ya hebrea, que fue la mezcla de cananeo con caldeo y otra lengua. Llegamos 3,000 años después de que se origina este hebreo. Fíjese bien, cuando aparece Jesús en la historia, hermano, este hebreo, que era el único hebreo que se conocía allá, había desaparecido ya casi por completo. Casi 300, fíjese bien, casi 300 años antes de que apareciera Jesucristo, se fue diluyendo este hebreo, a tal grado que cuando ya aparece Jesús, este hebreo ya casi no se hablaba. Lo conocían solamente los maestros de la ley, los eruditos, los estudiados.
conservaban todavía este hebreo. Pero ¿qué pasó con el hebreo? ¿Por qué se diluyó o por qué desapareció? En este mismo tiempo, 300 años aproximadamente antes de Cristo, por ahí en el año 250, el que quiera ir tomando notas puede hacerlo, aproximadamente en el año 250 antes de Cristo, aparece un personaje que usted lo conoce muy bien si vio la película de Alexander. ¿Se acuerda de esa película, Alexander? Esa película en realidad es la historia de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Aproximado cuánto tiempo? ¿Aproximado qué? Aproximadamente en el año 250 al 300 antes de Cristo, toda esa tierra de Palestina había sido invadida ya o conquistada, hermano, por este conquistador Alejandro Magno, conocido, o Alejandro el Grande, ¿verdad? Que él, usted conoce por su película, la historia, fue conquistando, hermano, fue un grande conquistador. Pero a medida que él iba pasando por esas tierras que conquistaba, no solamente establecía ahí un lugar propio de ellos, sino que se imponía su cultura y su idioma. ¿Cuál era la cultura y el idioma que imponía Alejandro? El idioma griego y la cultura griega, o la cultura helenista, así se le llama a la cultura griega, la cultura helenista. Pero fíjese bien, esta es la razón por la que desaparece casi por completo el idioma griego. Dije que 300 años antes de que apareciera Jesús ya no se hablaba este hebreo. ¿Por qué? Porque había sido tal la conquista de Alejandro que entonces el idioma oficial, fíjese, 300 años antes de Cristo, el idioma oficial de toda aquella región era el griego. Ahora si se da cuenta cómo va la historia, aquí aparece el griego. Y ahorita vamos a ver cuál fue la influencia del idioma griego, el idioma hebreo, en las escrituras que usted y yo ahora conocemos como la Biblia. Entonces aquí hay una pregunta: ¿en qué idioma se escribió la Biblia? ¿O en qué idioma leían las escrituras en aquel tiempo el pueblo de Dios, ya ubicándonos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los escribas, de los fariseos? ¿En hebreo? No, en hebreo no, porque acabamos de decir, ¿verdad?, que para el tiempo de Jesús ya no se hablaba, era muy poca la gente que hablaba el hebreo. Fíjese bien, se hablaba griego porque se hizo oficialmente como un idioma, vamos a suponer, era el inglés internacional de aquella época. Se hablaba el griego y se hablaba una lengua muy importante también, que era el idioma que habló Jesús. ¿Cuál fue? ¿Alguien dígamelo? El arameo. Este arameo se le llamó arameo galilaico. Habría varios tipos de arameo, pero el hebreo que se hablaba, por lo menos ahí en Jerusalén, en Galilea, en Palestina, se hablaba el arameo galilaico, que fue la lengua materna de Jesús. Entonces fíjense cómo está la cosa. Como en el tiempo de Jesús ya no se hablaba el hebreo, muchos de los maestros eruditos de ese tiempo lograron que los pocos que sabían todavía el hebreo, hubiera una traducción del hebreo al arameo. ¿Me entienden? Del hebreo al arameo. Y a esta traducción todavía existe, se le llama Targum, T-A-R-G de gato U-M.
A esta traducción se le llama Targum o Targumim, que haga de cuenta que es como una versión de la Biblia, pero traducida del hebreo al arameo que se hablaba en ese tiempo, que era el arameo galilaico. Ahorita vamos a ver por qué era la confusión de los nombres de Dios, el nombre de Dios. ¿Me está entendiendo bien lo que le estoy diciendo, hermano? Si no, le empiezo a darle estudio desde el principio, ¿eh? Bueno. Había dos traducciones en ese tiempo. La traducción del hebreo al arameo, ya dije que se llamaba Targum o Targumim. Y había otra traducción que fue del hebreo al griego. Póngase muy listo, ¿eh? Esas eran las dos versiones que se manejaban en el tiempo de Jesús y que eran las versiones que se leían en las sinagogas. Acuérdese usted que no se abría una Biblia como usted y yo la estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se leía en las sinagogas? Los rollos. Y obviamente esos rollos se escribían a mano. Cada copia, hermano, se tenía que escribir a mano. Se tardaba mucho tiempo. Ya escribió lo que le dije. En el tiempo de Jesús había dos versiones de las escrituras. La versión del hebreo al arameo, que se llama Targum o Targumim. La traducción del hebreo al griego, que se llama todavía porque existe, Septuaginta. Así se le llama a esta versión. La versión Septuaginta. La traducción del hebreo al griego se le llama la versión Septuaginta. Septua y luego ginta, con G de gato, sin U, porque si le pone la U ya va a decir Septuaginta. Esta explicación es muy importante antes de que nosotros comencemos a ver lo que es el nombre de Dios. ¿Cómo se hace esta traducción de la Septuaginta? Ya dije que en ese tiempo, hermano, los griegos eran los que dominaban. Entonces, en Alejandría, ciudad que se le pone en honor a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, existía la biblioteca más grande del mundo que se conocía en aquel tiempo. Escríbalo si quiere, ¿eh? En Alejandría existía la biblioteca más grande del mundo que se conocía en aquel tiempo, como mundo, ¿verdad? Porque obviamente en todo lo que era mundo se conocía como lo que se iba conquistando. En esa Alejandría hay un hombre que se llama Filadelfo Ptolomeo IV Filadelfo. Póngale. Existía un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo. No vaya a querer copiar ese nombre para uno de sus hijos. Ptolomeo IV Filadelfo. Que no estoy yo muy seguro si era un emperador, si era uno de los principales que había dejado Alejandro el Magno. La cosa es que este hombre, Ptolomeo IV Filadelfo, le dice a su bibliotecario o al encargado de la biblioteca de Alejandría, en donde se tenían todas las traducciones de los libros sagrados que se conocían en aquel tiempo. Y este Ptolomeo le dice a su bibliotecario: ¿qué nos falta en esa biblioteca? Entonces el bibliotecario le dice a Ptolomeo: tenemos todos los escritos traducidos al griego, solamente hay un tomo o una
es escrituras sagradas que no se han traducido todavía al griego, que es la Biblia hebrea o las escrituras hebreas. Entonces, Ptolomeo IV Filadelfo envía una carta a Jerusalén, en donde parece ser que en ese tiempo estaba Zacarías, un sacerdote. ¿Lo ha oído usted hablar del sacerdote Zacarías? Que fue, no estoy 100% seguro si fue el que era el padre de Juan el Bautista, o era otro Zacarías, sacerdote principal también en el tiempo de Jerusalén. Entonces le pide por favor Ptolomeo IV Filadelfo al sacerdote que le envíe un volumen completo de la escritura de lo que era el Antiguo Testamento, no de la Biblia, porque recordemos que apenas estábamos empezando ahí con Jesús, todavía el Nuevo Testamento no existía, no se escribía. Entonces, lo que era todo el Antiguo Testamento, pero principalmente lo que era el Pentateuco, que era lo que les interesaba a los judíos en aquel tiempo, que le enviara traductores para que se tradujeran esas escrituras del hebreo al griego. Y así fue. Se le envían 70 traductores para que se transcriban o para que se traduzca los escritos sagrados hebreos al griego. ¿Está apuntando? Lo más que pueda apuntar. Y de ahí surge, hermano, lo que se llama la Septuaginta. Se le llama Septua porque la palabra Septua quiere decir 70. Dice la historia que fueron 72 los traductores, pero ya con el tiempo redondean el número y dicen, bueno, son 70, que se queden 70. Y se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Hermano, tomó tal prominencia esta escritura que desbancó o hizo a un lado cualquier traducción que había en ese tiempo, aún al Targum o al Targumín, que era muy respetado, lo hizo a un lado esta versión Septuaginta. Para que usted vea qué importancia tiene, Jesús leyó esta versión de la Septuaginta. Recuerda que hay una escritura donde dice que Jesús desenrolló por ahí el rollo de las escrituras para leer en la sinagoga, y dice que estaba leyendo a Isaías. Bueno, fíjese, ya en ese tiempo, hermano, también Isaías había estado traducido al griego. Entonces fíjese, Jesús leyó las escrituras en las sinagogas de esta versión de los 70 o versión de la Septuaginta. Bueno, esa era una breve historia de lo que es el pueblo de Dios, de dónde procede su idioma y el nombre del hebreo. Amén, hermano. Entonces, cuando Jesús lee lo que es a Isaías, ¿verdad? Me parece que sí. Entonces, él no está leyendo, ya está leyendo la traducción de la Septuaginta, sí. Hebreo, o sea, él está ya leyendo en griego. Él está leyendo en griego. Amén. Fíjense qué cosa, ¿no? Después de que la Biblia o los escritos originales se escriben en hebreo, el griego viene a desbancar totalmente el hebreo. ¿Pero por qué? Ya lo dijimos, por la conquista de Alejandro en toda esa región. Establece su reino, establece su cultura, la cultura helénica o la cultura griega, y se establece como idioma oficial y universal el idioma griego. La versión que usted y yo estamos leyendo, hermano, es la versión Reina Valera. Es una versión que se traduce del griego a latín. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, ya se lo dije. Fíjese que la versión Reina Valera no está considerada siquiera como una versión, sino como una traducción. Fíjese bien la diferencia. Una traducción es
cuando se tradujo, por ejemplo, del hebreo al arameo o del hebreo al griego, de dos idiomas principales. Pero la versión Reina Valera la traducen dos monjes de la versión del griego al latín. ¿Se fijan? Esa nomás es una traducción, no está considerada como versión. Y mucha gente, la mayoría dice la versión Reina Valera. Bueno, es permitido, pero en realidad no es una versión, es una traducción de un idioma al otro. Y ya después que se traduce al latín, de ahí se empiezan a traducir allá los idiomas más modernos: francés, alemán, inglés, y de ahí usted cuente todos los idiomas a los que se ha traducido ya la Biblia. Esa es una breve historia. Entonces, hermano, la mayoría de los nombres, dije, que se tomaron, mire, se tomaron prestados, vamos a saber así, adoptados o prestados. El pueblo hebreo toma los nombres de los dioses de Canaán, de los dioses que vivían, de los dioses que existían al otro lado del río y que los veneraban o los adoraban, tanto los cananeos como todos los pueblos que viven ahí. Y de ahí viene la palabra Elohim. Usted va a notar por qué vienen todas estas implicaciones. Esa palabra Elohim viene en muchas traducciones y la principal traducción donde aparece esta Biblia es en el principio de Génesis, donde dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ahora, con la explicación que yo ya le di, ahora sí saben por qué se tradujo, se dice Elohim. La palabra Elohim quiere decir dioses, y efectivamente el pueblo cananeo y esos pueblos usaban la palabra Elohim para invocar a todo el conjunto de sus dioses. Haga de cuenta, como nosotros usamos la palabra divinidad para explicar todo lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Un solo Dios, su grandeza, en su divinidad, en sus atributos. Pero la palabra Elohim servía cuando un cananeo o uno de amorreo, vamos a poner así, invocaba Elohim, en su mente inmediatamente venían todos los nombres de sus dioses que ellos adoraban. Cuando el pueblo de Dios oye que ellos se refieren a sus dioses con el nombre de Elohim, lo adoptan. Pero cuando ya se establece como una nación, se lo llevan el nombre de Elohim y comienzan a escribir sus escritos y dicen y mencionan el nombre de Elohim, pero no con un pensamiento cananeo, sino con un pensamiento hebreo o monoteísta. ¿Me está entendiendo lo que estoy explicando? A ver, explíqueme, hermano Antonio, a ver si usted me explica con otras palabras la diferencia del uso del nombre Elohim. ¿Se quedaron un poquito patinando? Ahí le va. Déjeme tomar. Piénsele bien, hermano Antonio, para que me ayude a explicar. Lo que pasa es que el pueblo de Israel siempre creyó en un solo Dios. Correcto. Ellos adoptaron el nombre no creyendo en dioses. ¿Por qué? Porque iba contrario a su principal y única creencia de un solo Dios. Cuando ellos adoptaron ese nombre, ellos lo hicieron pensando en que Dios habitaba en todos los lugares al mismo tiempo. Sí, si alguien tiene otro razonamiento, dígalo, estamos libres. Aquí tenemos el pueblo de los cananeos, amorreos y todos los feteos, que tenían como nombre principal para invocar a sus dioses la palabra Elohim. Y cuando ellos se hincaban, mire, como ahora, por ejemplo, cuando un trinitario
se hinca a adorarle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Forzosamente, cuando ellos mencionan a Dios, en su mente lo hacen tres personas, porque para ellos Dios está dividido en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Recuerde que el estudio que vimos, que ellos dicen que cohabitan juntamente, coexisten juntamente. ¿Me entiende? Son tres personajes, pero que a la vez son uno. En los cananeos, los amorreos, cuando ellos decían la palabra Elohim, en su mente se venían toda la bola de dioses que ellos tenían. ¿Me entienden? Entonces, el pueblo hebreo, cuando los oye mencionar la palabra Elohim y se van ya de ahí, se llevan el nombre de Elohim. Había muy poco conocimiento. Hay que ver una cosa, que el pueblo hebreo en el tiempo de Abraham, todavía en el tiempo de Moisés, lo vamos a ver, no sabían todavía casi nada de Dios, ¿verdad, hermano Antonio? No sabíase. Haga usted cuentas, ¿cuántos años habían pasado de Abraham, que es el primero que cruza el río Éufrates, el primero que se le nombra hebreo, el que da origen también al idioma hebreo? Cuando ya llegamos al tiempo de Moisés, han pasado aproximadamente 1500 años o 2000 años, de Abraham a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Del libro de Génesis al libro del Éxodo pasan aproximadamente de 1500 a 2000 años. Pero fíjese, todavía casi 1500 años invocando el nombre de Elohim. Todavía el pueblo de Dios tiene muy poco conocimiento de quién es Dios, cómo es, cómo trabaja, desconocen de su amor, desconocen de su misericordia, desconocen de los planes que Él tiene para el pueblo. Entonces se llevan el nombre de Elohim y invocan el nombre de Elohim, el pueblo cananeo, el pueblo amorreo, Elohim, y en su mente es una mente politeísta. Tomen en cuenta esta palabra. Cuando el cananeo o el amorreo mencionan el nombre de Elohim, lo hacen con una mente politeísta. ¿Qué quiere decir? Poli quiere decir muchos, teísta y muchos. Por ejemplo, la palabra políglota. ¿Qué es la palabra políglota? Que habla muchos idiomas. Poliglota, que habla muchas glotas, ¿no? Que habla muchos idiomas. Bueno, también la palabra politeísta quiere decir que adoraban o creían en muchos dioses. Fíjese, aquí está el secreto. En la mente con la que se invocaba el nombre de Elohim. Mente cananea, amorrea y otros pueblos. Elohim, muchos dioses en su mente. Pueblo hebreo, Elohim, un solo Dios. ¿Se fija? Entonces el pueblo hebreo solamente toma prestado el nombre Elohim. Pero ya después del nombre Elohim se deriva el nombre de Eloa, el Elión. Y la semana que entra vamos a ver todos los derivados de la palabra Elohim, incluso el Shaddai. Amén. O sea, se puede decir que en realidad nomás es la pura palabra pues que como adoptaron o se les pegó, simplemente la pura palabra Elohim. La pura palabra la adoptaron. Que originalmente significa muchos dioses. Cuando se oye la palabra Elohim, significa dioses. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, el verso 26. Léame a alguien el verso 27. Uno 27 de Génesis. Dice en el nombre de Jesús:
Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Fíjese muy bien, vamos a analizar esto. En el verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos. De esta escritura y otras más, pero solamente le voy a mencionar una más, se agarran los que creen en la tripartida. Dice, ya ves, mira, aquí está, claramente dice Dios, hagamos. Y ellos le inventan, dice, mira, aquí estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, puede ser que les pegue para el que no conoce la Escritura. Pero nosotros podemos decirle, muéstrame dónde dice que estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, ¿verdad? Porque se supone que Dios es el Padre, ¿no? Y el Hijo pues es el Hijo, y el Espíritu pues es el Espíritu. Y ellos dicen, mira, aquí dice bien claro, hagamos al hombre. Aquí Dios, el Padre, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu. Bueno, ahora podemos decir, dígame dónde dice eso. Bueno, no dice, pero es que se supone. No. Dentro del estudio bíblico no se valen las suposiciones. Sin embargo, el verso 27 dice, y creó Dios al hombre. ¿Por qué, hermano? Si fuera cierto lo que dice el tripartita o el politeísta, ¿por qué el verso 27 no dice, y crearon al hombre? ¿Por qué dice ahí, y creó Dios? En el verso 26 dice, según eso Dios, hagamos al hombre. Pero en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué no dice, y crearon al hombre? ¿Por qué dice, y creó Dios al hombre? Váyase a otra escritura en el capítulo 11 de Génesis. Génesis 11:7. Este estudio está calientito, lo acabamos de escribir. Génesis 11:7. ¿Alguien que me lo lea? Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Fíjese bien. Ahora pues, fíjese bien. Descendamos y confundamos ahí las lenguas. Aquí se usa también la palabra Elohim, que aparentemente son 2, 3 o más, pueden ser muchos, pero viene el contexto inmediato y el contexto anterior. Vea el verso 5, hermano, de ese mismo capítulo 11. Génesis 11:5. Léalo, por favor, en voz fuerte. Y descendió Jehová para ver la ciudad y las torres que edificaban los hijos de los hombres. No habíamos quedado en el verso 7 que íbamos a descender y confundir. ¿Se fijan? Ahora, fíjese bien. En el verso, déjeme ver. En el 6 y el 8. Léalo, hermano. En el 6 dice, y dijo Jehová. Y en el 8 dice, así los esparció Jehová. En el 8, dice, ¿verdad? ¿Qué dice el 8? Y así los esparció Jehová de ahí sobre la faz de la tierra. Fíjese, el verso 5, la encomienda era descendamos y confundamos. Ahora, vamos a ver el contexto, si fueron varios los que descendieron o fue uno. Dice el verso 5, y descendió Jehová, ¿verdad? Y en el verso 8 dice, y así los esparció Jehová de ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió ¿quién? Jehová. ¿Por qué no dice y ahí confundieron las lenguas? Si en el verso 5 dice descendamos y confundamos, dos encomiendas.
descender y confundir. Pero el verso 5 nos dice que es Jehová el que desciende. Y el verso 9 dice que es Jehová el que confunde. ¿Me entienden? He ahí donde radica la confusión de esta palabra Elohim. De que fue adoptada, no es una palabra o un nombre inspirado divinamente, como son las escrituras, la mayoría de las escrituras. Y la mayoría de la gente no sabe esto. Hay que ir a estudiar un poquito a profundidad acerca de los pueblos, de las lenguas, sus costumbres, para poder sacar a consecuencia esto, de por qué el pueblo de Dios usa la palabra Elohim. Y mire, vaya que ha sido una cuestión de confusión hasta la fecha. Muchos se rascan la cabeza cuando leen el Génesis 1:26, donde dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué dice eso? El movimiento pentecostés o pentecostal dice que ahí Dios estaba hablando con la sabiduría. ¿Verdad que si lo dicen? ¿Cuántos han oído hablar? Y le dicen: mira, ¿con quién estaba hablando ahí Dios? Con la sabiduría. Y dan una explicación que es buena la explicación, pero no es esa la explicación. Dios no estaba hablando con nadie, y Dios no necesita tampoco la ayuda de nadie, ni para crear al hombre, ni para descender y confundir las lenguas, en el caso de la Torre de Babel que estamos viendo ahorita. Porque fíjense, si nos ponemos a examinar nosotros los textos de cuando vimos los textos de un solo Dios, dice en un texto: yo Jehová, que lo crío todo. Ved a mí que aunque yo soy y no hay dioses conmigo. Yo Jehová, que crío solo todo. Hay escrituras que nos están respaldando de que no hay lugar a duda, ni dan pie a que nosotros comencemos a especular si verdaderamente Jehová estaba hablando con su Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy explicando, hermano? Amén. Porque si no, no comienzo a explicar desde el principio, Bueno, fíjese bien. Ya se terminó el tiempo. Nos vamos a quedar en esta pregunta: ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Es Jehová? ¿Es Yahvé? ¿Es Elohim? ¿Cuál es verdaderamente el nombre de Dios? Para la próxima semana vamos a comenzar estudiando dónde, quién y cuándo es que se compone el nombre de Jehová o Yahvé, que son los dos nombres bases de donde proceden ya después todos los nombres que se usan para Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Espero se haya gozado, se haya edificado con este estudio. Para la siguiente semana, póngase bien listo, porque va a estar el estudio bien precioso. Quiero que usted aprenda, lo digiera bien, para que usted pueda dar una explicación bíblica cuando le pidan razón, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Eso quiere decir que lo entendió todo, ¿verdad?